Hola, bienvenidos a la parte 5 del curso Evaluación Económica de Proyectos. En este video voy a explicar sobre el costo anual uniforme equivalente y voy a realizar un ejercicio. Así que empezamos. Costo anual uniforme equivalente, CAUE. Esta es otra herramienta utilizada para la evaluación económica de proyectos y es de gran utilidad al evaluar los costos de un proyecto, ¿sí? El CAUE se puede utilizar especialmente en casos donde los ingresos serían similares en diferentes alternativas, pero estas tienen distintos montos de inversión inicial, costos de operación y valor de salvamento. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos opciones de maquinaria. Una tiene un costo de inversión inicial muy alto, pero dura muchos años. Y la otra opción tiene un costo menor y dura menos años. Entonces, el CAUE nos permite decidir cuál sería la mejor opción. ¿Okay? Permite comparar proyectos con duración diferente. Hay algunas herramientas que solo sirven si los proyectos tienen la misma duración. El CAUE lo podemos utilizar para comparar proyectos con duración diferente. ¿Sí? Puede ser un proyecto de 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, los años que sean. Los podemos comparar porque estamos hablando de un costo anual uniforme equivalente. Es decir, ¿cuál sería lo equivalente si se paga cada año? Entonces, por eso podemos hacer una comparación de proyectos con distintas duraciones. ¿Sí? Con el CAUE podemos comparar alternativas que tienen una distinta duración para determinar cuál sería la menos costosa. ¿Ok? Como estaba mencionando, por ejemplo, si una opción es una maquinaria muy cara, hablando de costo de inversión, pero dura 10 años, y otra es más barata, pero dura solamente 5 años. Entonces, el CAUE es una herramienta que nos ayuda a tomar la decisión correcta en cuanto a cuál maquinaria sería la mejor opción, es decir, la menos costosa. Y bueno, es importante mencionar que esto se utiliza cuando los ingresos son similares en las alternativas. ¿Okay? Estamos hablando de maquinarias, por ejemplo. Las dos maquinarias producen lo mismo, ¿sí? Nada más que cuestan diferente y tienen una vida útil distinta. Entonces ahí es cuando utilizamos el costo anual uniforme equivalente. Ahora vamos a ver un poco más del cómo se calcula este costo anual uniforme equivalente, este CAUE. Así que tenemos aquí el diagrama de flujo. Tenemos costos de operación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos costos de operación mensuales o anuales. Ok, son del mismo valor, ¿sí? Cada año, cada mes, dependiendo del caso y la información que se tenga. Y entonces, para obtener el costo anual uniforme equivalente, lo que queremos hacer es juntar el costo de inversión inicial, costo de operación. También puede haber un valor de salvamento, ¿sí? Que es lo que tú ganas al vender la maquinaria, por ejemplo. Y queremos juntar todo eso y transformarlo a un solo costo anual o mensual equivalente, ¿sí? Entonces supongamos que estos son costos de operación anual, ¿ok? Y también tenemos una inversión inicial, ¿ok? Entonces, para obtener el CAUE, lógicamente la inversión inicial tendríamos que anualizarla, ¿ok? Si estamos hablando de un proyecto que te dura 10 años, tenemos que calcular cuál sería el valor uniforme
equivalente a esta inversión inicial en cada año. Entonces, para eso utilizamos la fórmula del valor uniforme sabiendo el valor presente, ¿sí? Y esto nos va a dar el costo o la inversión inicial de manera anualizada. ¿Ok? En el caso del costo de operación, usualmente ya tenemos ese valor porque se menciona que esta maquinaria te va a costar tanto cada año. Entonces, eso ya está anualizado. Entonces, tenemos el costo de la inversión inicial anualizada, ¿okay? Usando esta fórmula, y le sumamos el costo de operación. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos dos elementos. Y puede haber, por ejemplo, el valor de salvamento. Pero el valor de salvamento no es un costo, más bien un ingreso. ¿Ok? Pero como estamos hablando de costos, entonces no haría sentido sumarle el valor de salvamento a los costos. ¿Ok? Más bien habría que restarlo, porque son ingresos. Y estamos hablando de costos. Yo sé que es un poco confuso, pero como estamos hablando del costo anual uniforme equivalente, queremos que el costo esté representado por un valor positivo. No sé si me explico. Entonces, por esta razón, el valor de salvamento en esta ocasión lo restamos, porque el valor de salvamento no es un costo, es más bien un ingreso. ¿Ok? Pero bueno, antes de hacer eso, tenemos que anualizar también el valor de salvamento, porque aquí lo tenemos en un valor futuro. ¿Ok? Entonces, también tendremos que obtener el valor uniforme anual, que sería equivalente a este valor de salvamento. Y para eso tenemos que usar la fórmula, el valor uniforme A, sabiendo el valor futuro. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya tenemos la inversión inicial anualizada, sabemos cuál es el costo de operación de cada año, y también tenemos el valor de salvamento anualizado. Entonces ahora simplemente se suman estos elementos y ya obtenemos el costo anual uniforme equivalente. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de práctica. Así que vamos a leerlo. Una compañía está considerando comprar una maquinaria para editar una nueva revista. Se le presentan dos opciones. Costo inicial: 50 millones para la máquina G, 70 millones para la máquina H. Podemos ver que la máquina H tiene un costo inicial más alto. Costo de operación: 10 millones la máquina G, 5 millones la máquina H. Mucho más barato el costo de operación de la máquina H. Valor de salvamento: 5 millones máquina G, 7 millones máquina H. Es parecido el valor de salvamento. Vida útil: 10 años máquina G y 5 años máquina H. Tiene una mayor vida útil la máquina G. Entonces, si analizamos esta información, sí, sería difícil determinar cuál sería la mejor opción sin realizar algún tipo de cálculo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una nos cuesta más en valor, en costo de inversión, pero otra tiene un menor costo de operación. Una te dura 10 años, otra te dura 5 años. Entonces sería difícil decidir cuál es la mejor opción. Y es aquí donde podemos utilizar el costo anual uniforme equivalente. ¿Sí? Para decidir cuál de estas dos maquinarias es la que me va a costar menos y por lo tanto es la mejor opción. Bueno, y la pregunta es cuál debe seleccionar si la tasa de interés es del 35% anual. Así que vamos a realizar el ejercicio. Recordamos un poco lo que expliqué con el diagrama de flujo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el costo inicial anualizado. ¿Sí? Empezamos con la máquina G. El costo inicial son 50 millones.
¿sí? Pero este se hace hoy, es decir, en el presente. Vamos que se hace aquí. Queremos saber cuál sería lo equivalente si lo pagáramos cada año, por así decirlo. Entonces, para eso utilizamos la fórmula del valor uniforme sabiendo el valor presente. ¿Sí? Y lógicamente el valor presente serían los 50 millones, la tasa de interés ya la tenemos, que es el 35% anual. El número de periodos, la máquina G son 10 años. ¿Okay? Y bueno, siguiente elemento es el costo de operación. Hay que sumar el costo de operación. Y si ya lo tenemos, son 10 millones de manera anual. Sí, a lo mejor no está explícitamente, pero es lo que se entiende por este ejercicio. Son 10 millones de manera anual. Y por último, el valor de salvamento anualizado. ¿Ok? Como ya había mencionado, este valor se resta porque queremos que, como estamos hablando del costo anual uniforme equivalente, queremos representar los costos de manera positiva. ¿Sí? Entonces, al valor de salvamento, al ser un ingreso, lo restamos. ¿Ok? Y como ya había mencionado también, hay que anualizarlo. Si aquí tenemos nada más un ingreso, si en el año 10 se vende la maquinaria y tenemos un ingreso. Queremos saber cuál sería lo equivalente si obtuviéramos ese ingreso cada año, ¿sí? Entonces, en lugar de quedarte un ingreso muy alto en el último año, te quedan ingresos más pequeños cada año, iguales. Y entonces ahora sí ya tenemos los elementos, todos los elementos del problema, ¿sí? El costo inicial anualizado. Utilizando esta fórmula, tenemos esto. El costo de operación es el más fácil porque ya lo tenemos directamente de manera anual. Y el valor de salvamento anualizado, que nos quedaría de esta manera utilizando la fórmula del valor uniforme, sabiendo el valor futuro. Si sabemos el valor futuro, queremos saber cuál sería el valor uniforme equivalente. Entonces, al realizar estas operaciones, costo inicial anualizado más costo de operación menos valor de salvamento anualizado, obtenemos 28.324.324.4. ¿Ok? Pero esto todavía no sirve de nada porque tenemos que calcularlo para la máquina H. Así que ahora vamos a realizar el cálculo para la máquina H. Como podemos ver, es prácticamente lo mismo, es el costo inicial anualizado más el costo de operación menos el valor de salvamento anualizado. Son las mismas fórmulas para el costo inicial anualizado, solo que hay que estar atentos. Valor presente, ya no son 50 millones, ahora son 70 millones. Y el periodo ya no van a ser 10 años, son solo 5 años. ¿Okay? Costo de operación ahora son 5 millones. Y el valor de salvamento, otra vez utilizamos la fórmula del valor uniforme sabiendo el valor futuro. También aquí serían 5 años, nada más. Y entonces nos queda la fórmula de la siguiente manera. El costo inicial anualizado se obtiene a partir de esta fórmula. Tenemos los 5 millones. Y el valor de salvamento anualizado se obtiene a partir de esta operación. Entonces, al realizar esta suma y resta, obtenemos un costo anual uniforme equivalente de 35.828.871.5. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hay que comparar lo que hayamos obtenido con la máquina G. ¿Sí? Como podemos ver, en la máquina G
obtuvimos un costo anual uniforme equivalente mucho menor que la máquina H. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a esta información sería más conveniente, la decisión correcta sería comprar la máquina G, ¿sí? Es la que sale menos costosa. Como estábamos hablando de costos, lo que buscamos es que sean lo menor posible. Y en la máquina G obtenemos un costo anual uniforme equivalente menor que en la máquina H. Por lo tanto, la decisión es la máquina G.